muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es una gran alegría volver a estar con vosotros un lunes a la noche. Sé que habéis tenido otras clases con el pastor Jerónimo que seguramente habrán sido de mucha bendición también. Así que damos gracias al Señor que Él levanta siervos suyos que capacita con dones espirituales para bendecir al pueblo de Dios. Y esperamos que Él siga bendiciéndonos a lo largo del tiempo que vamos a estar compartiendo este estudio de síntesis bíblica. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que Él se haga cargo también de esta hora que vamos a compartir. Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón por poder encontrarnos una vez más para meditar en tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, es un tesoro, Señor, que nuestro corazón quiere escudriñar, comprender, profundizar, como decía el sabio Salomón en los Proverbios capítulo 2, los primeros versículos: si como a la plata la buscares y la deseares como a tesoros. Y ese es nuestro anhelo hoy, conocer más de tu palabra y a través de ella conocerte más a ti, más a nosotros mismos, más también a las cosas que nos tocan vivir, porque como estábamos compartiendo, vivimos en un mundo convulsionado, lleno de mentira, lleno de engaño. La estrategia de Satanás es tan hábil, Señor, para engañar a las personas y volver sus corazones, no solo contra el pueblo escogido, sino también contra Dios. Por eso, Padre, clamamos que tu iglesia se levante para dar testimonio, que podamos ser sal y luz, y que tú estés respaldando nuestras vidas también. Pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestros nietos, pedimos por nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor. Oh Padre, que el enemigo no les engañe y que ellos puedan saber que necesitan conocer la verdad, porque esa es la que da verdadera libertad. Padre, nos ponemos en tus manos ahora. Abre nuestros corazones y nuestras mentes y ayúdanos en la meditación de hoy, porque oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a compartir entonces la palabra. Imagino que todos tenéis los apuntes que han sido enviados. Y a ver si yo también consigo acomodar un poco aquí mis apuntes para poderlos compartir con vosotros de una manera adecuada. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, quiero deciros que la clase de hoy, como siempre, es la clase introductoria. Y si bien en la presentación tenemos 3 evangelios, no estoy seguro de poderlos abarcar. Por eso, en la publicidad que se ha enviado hoy acerca de este encuentro de estudio bíblico, no se especificó exactamente si íbamos a poder ver Mateo, Marcos y Lucas. La dinámica que voy a seguir con el Nuevo Testamento va a ser un poquito diferente a la dinámica que utilizamos para el Antiguo Testamento. Si ya tenéis los apuntes, podéis notar que bajo el título Evangelio según San Mateo hay un párrafo bastante amplio, parecido al que solíamos tener en el Antiguo Testamento, quizá un poquito más largo, pero no existen blancos aquí, ¿vale? Los blancos van a aparecer después del cuadro de bosquejo, en la zona de por qué es tan importante Mateo y cuál es la idea central. ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, pues primero porque los apuntes van a ser un poquito más amplios. El estudio a los libros del Antiguo Testamento intentaba que cada apunte entrara en una sola página. Ahora, al mirar los evangelios y los libros del Nuevo Testamento, tenemos mucha más información relevante para nuestras vidas, para nuestro conocimiento, y me pareció innecesario tener que limitarme a solo una página. Por lo tanto, vais a ver que los apuntes son un poquito más largos.
Por otro lado, aunque no hay blancos, pues ese primer párrafo, que está completo, va a ser la tarea que os voy a dejar. Tenéis que comprometeros a leerlo. No lo vais a leer ahora, porque yo os voy a ir compartiendo otro tipo de apuntes que he preparado que van en paralelo a la información que tenéis aquí. Creo que de esta manera vais a recibir mucho más material. Aquellos que seáis rápidos para apuntar, vais a ir viendo las diapositivas una serie de textos y de títulos que os ayudarán muchísimo a comprender mejor el contenido de cada libro. Pero como esto se está grabando y luego se sube a YouTube, si no lo podéis copiar todo, pues tenéis acceso luego a repasarlo y poder adquirir toda esa información. Así que la tarea es solo eso. No os voy a pedir que me enviéis tarea, porque sois tantos que si me enviáis tareas me será imposible poderlas corregir. No dispongo de tiempo para hacerlo, pero sí os comprometo, y supongo que dado que dedicáis esta hora para estudiar la palabra de Dios, tenéis realmente ese interés, ese anhelo, y vais a dedicar un tiempito para hacer vuestra propia lectura de este párrafo que no vamos a tocar, aunque lo vamos a mirar de una manera diferente. Así que vamos entonces con nuestra primera nota, notas preliminares a Mateo. A modo de introducción, queremos resaltar la relación que tiene Mateo con los otros evangelios. Probablemente esta no sea una información nueva, pero sí es una información relevante y muy importante a tenerla en cuenta a la hora de la meditación y el estudio bíblico de cada uno de los evangelios. Lo primero que vamos a notar es que el evangelio de Mateo es ante todo judío. Presenta a Cristo como rey. Vamos a abundar en algunas citas y vamos a ampliar esta declaración, pero en una manera muy concreta tenemos que señalar esta realidad. El primero de los evangelios, Mateo, hace un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y por distintas razones vamos a llegar a la conclusión de que el interés de Mateo al escribir su relato de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, tenía por objetivo el pueblo judío. El pueblo judío. Marcos es, ante todo, bueno, he puesto romano, pero es para los romanos, ¿vale? Me olvidé corregirlo, esta frase la corregí en mi apunte y luego al repasar el PowerPoint y cerrarlo me olvidé de corregirlo. Marcos es, ante todo, para los romanos. Incluso muchos sugieren que pudo haber sido escrito también en Roma y presenta a Cristo como el siervo. Cuando nos centremos en este evangelio, también vamos a aportar mucha información para tener las bases para este concepto tan importante a la hora de entender el evangelio según San Marcos. Lucas es ante todo para los griegos, o incluso podríamos hablar del pueblo gentil, que podría incluir también a los romanos, pero por distintas razones, Lucas, el médico amado, tal vez el más erudito de los escritores en ese sentido, un hombre muy preparado, con una gran cultura y que trabaja de una manera especialmente investigativa, usando todos los recursos que tiene para poder escribir tanto este Evangelio como el libro de Hechos. Presenta a Cristo como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre o el hombre perfecto. Y obviamente que también cuando lleguemos a este Evangelio vamos a proveer los argumentos para esta declaración. Y finalmente, el Evangelio de Juan es universal en su apelación.
Creo que debéis saber que Mateo, Marcos y Lucas son escritos en un periodo probablemente anterior a la destrucción del templo, es decir, antes del año 70, pero Juan es probablemente el último de los evangelios escritos, mucho más cerca del año 90. Y Juan hace una apelación universal, presenta a Cristo como el Hijo eterno de Dios. Así que Mateo le presenta como rey, Marcos le presenta como siervo, Lucas le presenta como el perfecto Hijo del Hombre y Juan le presenta como el Hijo eterno de Dios. Todas estas figuras, podríamos decir así, están bosquejadas y las encontramos profetizadas en el Antiguo Testamento, especialmente en los escritos del profeta Isaías. La figura del Señor como rey, como siervo, como hombre y también como hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Muy bien, el carácter judío del Evangelio de Mateo. Mateo fue escrito por un cobrador de impuestos judío llamado Leví. En el propio Evangelio, capítulo 9, versículos 9 al 13, encontramos ese relato. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y le siguió. Esto se repite en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas y en Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17. Aquí vemos el encuentro de Jesús con este cobrador de impuestos y debido a la posición que Mateo tiene, como decía recién, le vemos como el puente que nos ayuda a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento porque abunda en citas y referencias del Antiguo Testamento. Graham Scroggie, un siervo de Dios que escribió lo que se conoce como la guía a los evangelios, nos informa que hay 53 citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo y 76 referencias a pasajes del Antiguo Testamento para un total de 129 referencias o alusiones. Mateo se refiere a 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Fijaos vosotros cuán importante, 25 de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento encuentran en Mateo una referencia. Y claro, Mateo constantemente está diciendo o usando la frase para que se cumpliese. Lo usa por lo menos 12 veces a lo largo del Evangelio. Ya en el capítulo 1 y el versículo 22, en el capítulo 2, versos 15, 17 y 23, y cuando tú vas leyendo, abriendo las páginas del Evangelio de Mateo, vais a encontrar frecuentemente, incluso en la Reina Valera 60, viene a veces designada esas referencias con una llamadita o con una frase encolumnada de una manera diferente, de modo tal que con mucha facilidad podemos identificar esas citas del Antiguo Testamento. Quiero decirles que una de las maneras que nosotros tenemos para mostrar que la Biblia es palabra de Dios es esa. Tú tomas el Evangelio de Mateo y vas mostrando cómo Mateo toma las profecías del Antiguo Testamento y las ve cumplidas en la vida del Señor Jesucristo. Y algunas profecías se escribieron 1000 años antes de Cristo, otras 800 años, otras 700 años antes de Cristo, y eso obviamente es una manera clarísima de mostrar que Dios cumple su palabra y que la palabra de Dios es inspirada divinamente, tema que ya hemos tocado cuando estudiamos bibliología. Luego también en este Evangelio podemos agregar, Cristo es designado muchas veces como
el hijo de David. Así comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego eso lo encontramos repetido en el capítulo 9:27, cuando los dos ciegos dan voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y en el capítulo 12, verso 23, dice que la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Así que esto es un texto sumamente interesante en cuanto a la autoridad que el Señor Jesucristo tenía para reclamar el reino, el trono de Israel, que es precisamente, como vamos a ver, el tema básico de Mateo. Además, queremos decir que está lleno de referencias al reino de los cielos, un concepto básicamente judío y puede ser llamado de manera correcta el Evangelio del Reino. Mateo es el Evangelio del Reino. Cuando uno se detiene a leer el Evangelio de Mateo, a estudiarlo, a meditarlo con tiempo, con pausa, uno llega a tomarle un cariño especial a toda la palabra, pero el Evangelio de Mateo cautiva nuestro corazón por su claridad, por la manera de confirmar la palabra de Dios, por la manera de mostrar las evidencias. Cuando una persona pretendía ser reconocida como rey, ¿qué tenía que sacar? Sus credenciales. Y precisamente es lo que Mateo parece hacer a lo largo de todo su relato. Las credenciales personales, las credenciales proféticas, las credenciales sacerdotales, las credenciales que respaldaban al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, aquel que debía ser reconocido como el Mesías, el ungido. El carácter judío del Evangelio de Mateo se halla entonces en el material único que contiene. Esto incluye la genealogía de Cristo hasta Abraham, cosa que encontramos en el capítulo 1, verso 1 al 17, la información que tenemos respecto a José en el capítulo 1, versículo 18 al 25, luego también la misión de los discípulos a las ovejas perdidas de los hijos de Israel en el capítulo 10, la denuncia que Cristo hace de los fariseos en el capítulo 23 y luego también varias parábolas que encontramos en los capítulos 20, 22 y 25 del Evangelio de Mateo. Así que todo esto son materiales especiales que encontraremos en este Evangelio y que nos ayudan a entender que detrás de la inspiración del Espíritu Santo, a través de este siervo de Dios, había un claro objetivo: presentar a Jesús como rey. Por eso vamos a decir también cuál es el tema básico de Mateo. Primeramente, decir que Mateo no es cronológico como lo son Marcos y Lucas. Mateo ha seleccionado material de la vida de Cristo y lo ha organizado para que refleje una verdad específica. Él quiere señalar que Cristo es el rey de los judíos, rechazado por su pueblo, crucificado por el mundo entero y ahora vivo en el cielo. Básicamente, en Mateo hay ese interés. Por eso es muy probable que él pudo disponer, por lo menos, de lo que Marcos había escrito ya. Y él selecciona al materiales para organizar. Por eso es que a veces nos despistamos un poco cuando vemos una cronología de los evangelios o los evangelios sinópticos puesto en paralelo, que es un material realmente interesante de comprobar. Hay algunas Biblias que lo ponen, Biblias de estudio, que lo ponen en el medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo tengo, por ejemplo, aquí la Biblia anotada de Riley y precisamente trae una, a ver, acá la tengo, entre las muchas Biblias que tengo de estudio, pues tiene entre el Evangelio de
a ver dónde lo tengo entre los testamentos, una armonía de los evangelios. Ahí está, ¿veis? Armonía de los evangelios. Y entonces vais viendo, esto es muy útil a la hora de intentar seguir la vida de Cristo de la manera más cronológica posible. A veces habrá lugares donde no podremos realmente saber exactamente, pero bueno, nos ayuda muchísimo a la hora de seguir la vida de Jesús, mirar el recorrido en el mapa por donde el Señor Jesús pasó con sus discípulos y el trabajo tan maravilloso que él realizó enseñándoles. En los capítulos 1 al 10, Cristo se revela como el largamente esperado Rey de los judíos. Esto lo vamos a encontrar de una manera especial, manifestado porque nació como estaba predicho. Fue anunciado por el mensajero que Dios había prometido y demostró su mesiasgo, su mesianazgo, al hacer las mismas obras que los profetas anunciaron que dijo que haría. Por eso va a Mateo a decir, vino Juan el Bautista para que se cumpliese y el Señor sanó, hizo milagros para que se cumpliese y así lo va a estar repitiendo de una manera muy especial. En los capítulos 11 al 13, los líderes judíos se rebelan en su contra y aducen que sus obras son del diablo. Insisten en las tradiciones humanas, costumbres religiosas, en lugar de acatar los principios que Jesús proclamaba. Y aunque el Señor hace muchas obras poderosas, la nación le rechaza y el resultado es que el Señor se vuelve a los gentiles. Allí en el capítulo 11 encontramos esas preciosas palabras, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y claro, les da las parábolas del reino. Bueno, perdonad, dije se volvió a los gentiles. El Señor se va a una zona gentil con los discípulos y hace milagros entre los gentiles. Y luego algunos judíos se enardecen contra Jesús porque el Señor les dice, bueno, pues en la época de Naamán, pues no hubo leprosos limpiados en Israel, sin embargo, un general sirio y luego una viuda, se le resucitó el hijo y era también de una nación pagana y eso enardecía mucho. En el capítulo 13 les da las parábolas del reino, parábolas que describen lo que el reino de Dios será sobre la tierra. Luego en los capítulos 14 al 20, en el apunte me olvidé ponerlos del 11 al 13, perdonadme, en los capítulos 14 al 20, Cristo se retira con sus discípulos en una zona más tranquila, sin el agobio y la presión que tenía cerca de Jerusalén, para prepararlos para los sucesos de la cruz. Obviamente el Señor todavía desarrolla un ministerio público, pero durante ese tiempo mayormente sus enseñanzas son específicas a los discípulos y les comienza a revelar las nuevas verdades respecto a su muerte y resurrección. Y aquí tenemos la gran confesión de fe de Pedro, la primera predicción de la muerte de Cristo y la primera mención de la Biblia. Mateo 16 es un texto maravilloso, Mateo 17 con el monte de la transfiguración y los milagros que el Señor está haciendo en una zona alejada de Jerusalén, pero donde el Señor trabaja de una manera especial en la vida de los suyos. En Mateo capítulo 21 al 27, el rey es rechazado abiertamente. Lo que empezó como rebelión, ahora se convierte en abierta hostilidad y conduce a la crucifixión. Durante ese tiempo él está en evidente conflicto con los líderes religiosos, el Señor ya no se calla, va de frente y enardece el corazón de estos hombres para que lleven a cabo la maligna tarea, pero en realidad era la tarea divina, porque Dios lo había planeado así, de que su Hijo fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro pecado. Así que también
Cristo enseña a los discípulos cómo sería el futuro y luego en los capítulos 26 y 27 voluntariamente muere en la cruz como el rey de los judíos, título que es puesto sobre su cabeza allí en la cruz. Y el capítulo 28 es el capítulo final del Evangelio. Obviamente allí tenemos el relato de su resurrección y su ascensión como el rey con toda autoridad sobre todas las cosas, haciendo esa maravillosa promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro tema que destaca en este evangelio es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una referencia al gobierno de Dios sobre la tierra, que adopta diferentes formas en tiempos diferentes. En el principio Dios gobernaba la tierra por medio de Adán, a quien él designó para que tuviera dominio. Durante los días de Israel, Dios gobernaba a través de jueces y de reyes. Luego, cuando Israel va al cautiverio, Dios reinaba a través de los monarcas gentiles, como está reflejado en el libro de Daniel y luego también en Isaías, donde se llama a Ciro, siervo del Señor. Cristo se ofreció a sí mismo a los judíos cuando vino, pero ellos no lo recibieron. Los judíos rechazaron el reino cuando rechazaron al rey. Y en Mateo 13 Jesús describe el reino de los cielos en esta edad, en una mezcla de bueno y malo, verdad y falsedad. Al final de la edad, los buenos serán separados de los malos y el reino será establecido en la tierra en pureza y rectitud. La iglesia está en el reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos. Aplicar Mateo 13 a la iglesia a veces produce confusión. Tal vez el mejor equivalente del reino de los cielos en el vocabulario actual sería el vocablo cristiandad. La iglesia profesante se ve en el mundo y tristemente vemos una mezcla de verdad y falsedad en medio de ella que Satanás utiliza para confundir enormemente a los incrédulos. Muy bien. Así que el reino de los cielos entonces se refiere al gobierno de Dios sobre la tierra. Ahora sí vamos a cubrir este bosquejo y espero que tengáis, como siempre, vuestros bolis para ir cubriendo las divisiones que vamos a presentar. En primer lugar, tenemos el anuncio y la llegada del rey. Mateo capítulo 1 al capítulo 4. El anuncio y la llegada del rey. En segundo lugar, nos encontramos con la proclamación y la recepción del rey. Del capítulo 5 al capítulo 15 vamos viendo las distintas respuestas que hay. El Señor proclama el evangelio del reino, hay multitudes que le siguen, está el Sermón del Monte, es una época de esplendor, de esparcimiento, de éxito en el ministerio de Jesús, pero luego nos encontramos con la oposición y el rechazo del rey. A partir del capítulo 16 ya vemos al Señor hablando con los suyos, declarándoles abiertamente que Él tiene que morir. Después de la preciosa declaración de Pedro, el propio Pedro se escandaliza y dice: Señor, por favor, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le tiene que reprender duramente. La última porción del Evangelio de Mateo es el capítulo 28 con la resurrección y el triunfo del rey. En este primer apartado encontramos las credenciales del Señor para ser rey. Por eso tenemos su genealogía, su nacimiento, su bautismo y la tentación. Esto es muy importante. Yo cuando enseño el Evangelio de Mateo y me centro nada más que en el estudio del Evangelio de Mateo, del capítulo 1 al capítulo 28, pues me encanta hablar de esto, las credenciales. Y vemos allí la genealogía, el nacimiento, el cumplimiento de las profecías, el bautismo, la tentación del Señor, como luego en la siguiente parte encontraremos, junto con su mensaje, el Sermón del Monte, los milagros, los discursos y las parábolas. Todas estas cosas apuntan
a su identidad. Por eso aquí en el costadito ponemos el rey, su identidad, el rey prometido de Israel. Su alcance enseña a grandes multitudes. El lugar, primeramente, la zona de Belén y Nazaret, de su niñez y juventud, pero luego cuando sale a proclamar después de su bautismo y la tentación, entra ya en el territorio de Galilea, una época de popularidad creciente. Pero llegamos a la segunda parte del Evangelio de Mateo y ya nos encontramos con su sufrimiento y su muerte. El aumento de la oposición, la preparación de los discípulos para ese acontecimiento que les costó tanto admitir y entender, las predicciones finales y luego la crucifixión. Claro, encontraremos aquí el destino, la gente gritando crucifícale, pero en el último capítulo nos encontramos con su conquista, la resurrección, la gran comisión y la proclamación maravillosa de que Él ha resucitado. Destacamos en esta segunda, tercera y cuarta sección del Evangelio de Mateo que Él trabaja especialmente enseñando a los 12, luego se destaca la región de Judea, hay una hostilidad creciente. El tema que destaca en este capítulo es el rey largamente esperado, el Mesías de Israel. Los versículos claves están en Mateo 16 al 19, que es precisamente cuando el apóstol Pedro hace esa tremenda declaración de fe que le ha sido revelada. Le dice Jesús, no por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos, ¿vale? Y luego el capítulo 28, 18 al 20, donde vamos a encontrar lo que conocemos como la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, yo estoy con vosotros, toda autoridad me ha sido dada, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los textos claves de Mateo, ya sabéis que lo de los textos clave a veces son sugerencias. Podemos luego encontrar a lo mejor otro estudio de alguien que profundiza y encuentra que para él hay otro texto sumamente importante y que lo puede destacar, ¿no? Pero nosotros nos atenemos a lo que tenemos aquí. ¿Cómo vemos a Cristo en Mateo? Como el Mesías que cumple las profecías, las promesas, los tipos y las expectativas que se registran en las escrituras del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, aquí tenemos entonces concretamente el bosquejo del Evangelio de Mateo que espero hayáis podido cubrir. Como digo, la clase está siendo grabada, lo cual me deja a mí también tranquilo a la hora de avanzar, porque ya se nos ha ido la mitad del tiempo y todavía estamos en el primero de los evangelios. ¿Por qué es tan importante Mateo? Ahora sí tenéis que cubrir los párrafos que han quedado en blanco. El apóstol Mateo, un judío, ofrece un punto de vista decididamente judío sobre el ministerio de Jesús. Eso lo tenemos que tener muy claro. Incluye más de 50 citas directas del Antiguo Testamento, incluso más alusiones indirectas. Esto excede la cantidad que se da en cualquier otro de los evangelios, ¿vale? E indica que Mateo tenía en mente al pueblo judío cuando se sentó a escribir. Las extensas conexiones que muestra Mateo entre Jesús y el Antiguo Testamento proporcionan una amplia evidencia profética para el ministerio de Jesús y también nos brinda a los lectores contemporáneos un vistazo de cómo la audiencia que tuvo Mateo en el primer siglo consideró el Antiguo Testamento con una mentalidad centrada en Cristo.
Así que, como veis, el Evangelio de Mateo tiene una trascendencia, una importancia muy relevante para cada una de nuestras vidas y para el estudio en general, en la cristología y en el contexto de toda la revelación del resto del Nuevo Testamento. Mateo ocupa un lugar realmente especial y por esa razón el Espíritu Santo decidió que fuese el libro que abriese el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la idea central? Mateo escribió este evangelio para dar una respuesta a una pregunta persistente. Si Jesús es el Mesías, el rey de los judíos, ¿por qué no ha venido el reino prometido? Claro, obviamente era una pregunta que los primeros cristianos debieron hacer. De hecho, cuando uno eh, nota la forma en que Pablo y los que vivían y escribe y habla de la venida del Señor, da la sensación incluso de que tenía una expectativa de que era algo inmediato, ¿no? De que había de acontecer en muy poco tiempo. Claro, lo que pasa es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, Mateo muestra que Jesús era y es, de hecho, el rey, el Mesías que Israel había esperado durante mucho tiempo. Y esta preocupación se refleja en su enunciado inicial. El siguiente dice es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y descendiente de Abraham. A partir de allí, de forma constante, Mateo lleva a sus lectores al Antiguo Testamento para proporcionar ese testimonio sobre el nacimiento de Jesús, sobre Belén como la ubicación de su nacimiento, la huida a Egipto, el asesinato de los bebés por Herodes, el inicio del ministerio de Jesús. En un mundo en el que muchos de la comunidad judía habían tratado de reclamar el papel del Mesías para sí mismos, el compromiso asumido por Mateo de fundamentar la vida de Jesús en el Antiguo Testamento eleva a Jesús por encima de los falsos Mesías. Y el apóstol pinta un retrato de nuestro Señor que resalta su singularidad entre todos los que alguna vez han caminado sobre esta tierra. Un repaso rápido al libro de Mateo ya para dejarlo atrás. Jesús es el Mesías, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, el tema preeminente en este Evangelio. Narra el ministerio de Jesús tal como fue dicho por el apóstol Mateo, de acuerdo a la tradición, en algún momento de la última parte del primer siglo. Tenemos aquí, como siempre, y vamos a estar repitiéndolo casi en cada evangelio, este mapita donde destaca algunos de los lugares donde el Señor centró su ministerio y que Mateo recoge de manera especial. Como digo, no será muy diferente, pero sí es interesante que podamos tener en cuenta estos lugares que aparecerán destacados en el Evangelio de Mateo. Luego también las cronologías van a ser parecidas. Como sabéis, el calendario está movido. Jesús nace entre el 5 o 4 antes de Cristo. Los magos visitan a Jesús y la familia de Jesús luego se establece en Nazaret. Juan bautiza a Jesús en el año 28, probablemente antes de Cristo. Es crucificado y resucitó en el 31, o sea, 3 años después de su ministerio, y aunque aquí pone que Mateo escribe su evangelio entre el 60 y el 85, pues es una fecha un poco amplia. Yo creo que no debió ir más allá del 70 después de Cristo, precisamente porque no hay ninguna alusión a que el templo ya hubiese sido destruido. Así que, como bosquejo, preludio del ministerio de Jesús en Galilea del 4 al 16, Jesús en Jerusalén, capítulo 16, 21 a 28, 20. Vamos a silenciar a algún hermano que veo yo con el micrófono abierto y continuamos con el Evangelio de Marcos. Notas preliminares a Marcos. Ya como os he dicho, también os dejo la tarea de dedicaros a leer un párrafo
muy interesante que tenéis allí sobre el Evangelio de Marcos, pero nuestras notas preliminares son las que nos hablan del autor. Juan Marcos vivía en Jerusalén con su madre María. Esto aparece en Hechos, capítulo 12, versículo 12. Dice, habiendo considerado llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban orando. Esto ocurre cuando Pedro es librado de la cárcel por el ángel. Algunos eruditos piensan que fue el joven que huyó del jardín cuando arrestaron a Jesús. Pero claro, esto es solo una conjetura, no podemos afirmarlo. Claro, lo afirman precisamente porque es un relato que aparece en su evangelio. Juan Marcos acompañó a su primo Bernabé, capítulo 4, versículo 10 de Colosenses. Dice allí el apóstol Pablo, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera a vosotros recibirle. Así que él acompaña a Pablo y Bernabé en su ministerio de la hambruna, como se le llama, y está relatado en Hechos 27 al 30, y en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13, donde anunciaban que venía un tiempo muy difícil. Pero claro, en el verso 13 del capítulo 13 de Hechos nos dice que Pablo zarpó de Pafos con sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto causó más tarde la división entre Bernabé y Pablo e hizo que Bernabé tomara a Marcos bajo su protección. Eso lo encontráis al final del capítulo 15 de Hechos. Sin embargo, Pablo, aunque en ese momento no quiso readmitir a Marcos en el equipo misionero, antes de morir, como hemos mencionado en Colosenses 4:10, reconoce el ministerio de Marcos y no solo eso, le pide a Timoteo que lo traiga con él en 2 Timoteo 4:11. Trae a Marcos contigo, que me es útil para el ministerio. Pero tenemos más información de Marcos. En 1 de Pedro 5:13, Pedro llama a Marcos mi hijo, lo cual puede indicar que fue Pedro quien trajo a Juan Marcos a la fe en Cristo. La tradición llama a Marcos el intérprete de Pedro, lo cual sugiere que el Evangelio de Marcos es el informe de Pedro acerca de las palabras y las obras de Jesús. Esto se puede leer en la segunda carta de Pedro también. ¿Qué tenemos como tema del Evangelio de Marcos? Marcos escribió primordialmente para lectores romanos y su énfasis está en Jesucristo como el siervo de Dios. De hecho, en el capítulo 10, verso 44 y 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué se sugiere que la figura de Cristo como siervo destaca de una manera especial en este Evangelio? Porque una de las palabras clave de este Evangelio es la palabra inmediatamente, que se usa 41 veces en el libro. Muy a menudo y sobre la marcha, Marcos describe a Jesús como el siervo de Dios que suple necesidades de toda clase de gente. El hecho de que explica también costumbres judías y traduce palabras arameas implica que tenía en mente a lectores gentiles. Esto no lo hace Mateo ni lo hace Lucas. Marcos, sí. Es muy llamativo esto. Cuando vas leyendo, él va a explicar algunos términos judíos, algunas costumbres judías. ¿Para qué? Para poder dar un contexto acerca de lo que estaba relatando sobre los hechos de la vida de Jesús. ¿Por qué lo aclara? Porque él entiende que sus lectores necesitaban esa claridad, como la necesitamos hoy nosotros para entender muchas veces las costumbres, los usos del Antiguo, del Nuevo Testamento,
cuánto nos ayudan los comentarios bíblicos y la gente que nos cuenta de la cultura de aquellos días, lo cual a nosotros nos permite entender cómo Dios trabajó, obró en la vida de esas personas y cómo quiere hacerlo en nuestras vidas en el día de hoy. Marcos también tiene un énfasis en el discipulado y la persecución. Es indudable que el Evangelio fue un gran estímulo para los cristianos que sufrían durante la primera persecución que se llevó a cabo en los años 64 al 67 bajo el gobierno de Nerón. Y es precisamente muchas de las cosas que vamos a encontrar entrelazadas en el Evangelio cuando él va relatando la vida del Señor, pues es muy interesante tener presente que probablemente le estaba escribiendo a personas parecidas a las que Pedro les escribe. Si tú quieres un poco entender las personas que iban a leer primeramente el Evangelio de Marcos, mira los consejos y las palabras que Pedro escribe en su primera y segunda carta y vas a tener allí un cuadro muy interesante para comprender mejor cómo los primeros receptores de este Evangelio pudieron valorarlo. ¿Por qué es tan importante el Evangelio de Marcos? Vamos al bosquejo en cuadro. Primero, la introducción y la preparación. Esto está en los primeros versículos. Es la introducción más breve. No hay genealogía, no hay historia de ángeles, no hay Belén, no hay nada. Simplemente Marcos comienza de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque a los romanos, ¿qué les interesaba las genealogías? A ellos no les importaba lo que Mateo sí tiene en mente y quiere destacar de una forma especial. Entonces, él pasa por alto porque quiere ir a lo dinámico. Y cuando tú miras el Evangelio de Marcos en el primer capítulo, ya vais a encontrar constantemente al Señor yendo y viniendo, haciendo cosas. Se habla muy brevemente de Juan el Bautista, encontramos el bautismo, la tentación, la predicación, y luego vemos al Señor actuando permanentemente, trabajando, liberando un demonio, predicando el Evangelio, sanando enfermedades. Cuando los discípulos se despiertan, se encuentran que el Señor se había ido levantado muy temprano a un lugar oscuro y se había ido a un lugar desierto y allí oraba. Este es el Jesús del Evangelio de Marcos. Luego nos encontramos al Señor como siervo trabajando. Ya lo digo, desde el versículo 14 al capítulo 8, versículo 30, hay una cadena continua de acontecimientos que muestra a Jesús ayudando a personas con necesidad, personas afligidas, Él las sana, personas sin esperanza, Él las anima. Las personas están esclavizadas por poderes satánicos, Él las libera. Personas que son pecadoras, Él las perdona. Y la verdad es que yo también he disfrutado enormemente cuando me he dedicado a hacer mis devocionales. Solamente en el Evangelio de Marcos es una fuente de bendición y de enseñanza y de estímulo para el creyente. Pero luego el siervo es rechazado y luego exaltado. Desde el capítulo 8 en adelante hay un creciente descontento entre las autoridades que lleva a Jesús al sufrimiento y a la muerte. Él persiste en afirmar que es el Mesías. Pasa más tiempo a solas con sus discípulos, cosas que sucedió también y está contenido en el Evangelio de Mateo, lo veremos en Lucas. Él entra en conflicto abierto con sus enemigos, él es odiado, abandonado, torturado, crucificado y enterrado. Y finalmente, él resucita corporalmente de entre los muertos. Así que estas dos primeras secciones, del capítulo 1 al capítulo 8, vemos a Jesús en el servicio a los demás, un ministerio a las multitudes, y vamos a descubrir secciones donde hay acción,
secciones donde hay una reacción y luego también secciones donde veremos una clara confrontación del Señor con los líderes que le rechazan abiertamente. Y en la última sección ya veremos la revelación del Señor en relación a su muerte, en cuanto a lo que manifiesta a los suyos, y la crucifixión y la exaltación. Ese segundo párrafo destaca el sacrificio que el Señor habrá de enfrentar a favor de nosotros. El tema entonces de este evangelio es: Jesús es el siervo sufriente que da su vida para salvar al mundo. El versículo clave es el que ya he señalado hace un momento, Marcos capítulo 10, versículos 45, aunque también podríamos apuntar el 44. Dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo en Marcos, pues Jesús sufrió y murió para que la salvación estuviera disponible para todas las personas. Ahí le vemos al Señor en una vida activa, en una vida útil, en una vida dinámica, dando un ejemplo de servicio, del que luego también los otros evangelios lo dan. No significa que Mateo no destaque al Señor en su ministerio, ni que lo haga, no lo haga Juan o Lucas. Ya veremos al Señor en Juan lavando los pies de los discípulos, en Juan 13, ¿no? Pero de alguna manera queremos resaltar en este evangelio ese aspecto del Señor trabajando en la vida de los discípulos con una humildad que le caracteriza y que le destaca como el siervo de Dios que venía a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Por qué es importante el Evangelio de Marcos? Bueno, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús en constante movimiento. Él activamente, el Señor entra, se mueve, va, viene, casi no duerme, se levanta muy temprano, los discípulos van tras él. Él está constantemente ocupado. En su escrito, el avance progresivo mantiene la mente del lector informado en continua anticipación de la cruz y la resurrección. Esto es algo que también debemos tener presente. Marcos usa la palabra enseguida y frases de inmediato repetidas veces a lo largo del libro, mostrando a su audiencia que el tiempo de Jesús en la tierra fue corto y que él tenía mucho que lograr en sus pocos años de ministerio como siervo de Dios. ¿Cuál es la idea central en el Evangelio de Marcos? El trabajo de Jesús siempre tuvo un propósito mayor, un punto que se resume claramente en Marcos capítulo 10, versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Evangelio de Marcos está lleno de historia de los milagros de Jesús, que ilustran una y otra vez tanto el poder como la compasión de Jesús como siervo de Dios. Así que Marcos revela que Jesús es más que un buen maestro que le ofrecía al pueblo renovación espiritual. Él era Dios mismo que se había hecho un siervo para llegar al corazón de su pueblo y pudo llevar al corazón de muchos, gracias a Dios. El libro presenta a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, tocando la vida de personas y efectuando cambios físicos y circunstanciales. La vida de Jesús como agente de cambio no carecía de un propósito final. Durante todo su ministerio señalaba de manera constante la forma definitiva en la que él serviría a
la humanidad, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. Es solo a través de la fe en estas obras de Jesucristo que el ser humano encuentra esa eterna redención. Los autores de los 4 evangelios, como hemos dicho, tienen diferentes estilos y sus distintivos, pero como hemos dicho, Marcos menciona en su enseñanza no tanto los largos discursos que se encuentran en los otros evangelios, pero él tiene un propósito claro en su mente al escribirlo. Y se deduce el propósito haciendo una lectura cuidadosa de su contenido. Por la omisión de las genealogías, uno llega a la conclusión de que no era la intención de Marcos dirigir su libro a los judíos. Él escribió a gentiles cristianos, posiblemente a los que había conocido en Roma cuando la visitó con Pedro. Parece que tenía en mente afirmar su fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo, y presentarlo no como un gran maestro, sino como el gran ayudador de todos los creyentes del mundo. Las notas preliminares, el repaso que hacemos para cerrar este evangelio. Las notas preliminares de Lucas no las vamos a poder mirar hoy porque ya nos quedan solo 3 minutos. Marcos presenta a Jesús, el siervo de Dios. Este evangelio pretende relatar con claridad ciertos hechos acerca de Jesús, sus realizaciones, más que sus palabras. Es decir, no está tan interesado en las enseñanzas como en los hechos y las actividades que Jesús realizó. Como hemos dicho, escribe a lectores romanos, por lo que explica ciertos términos y costumbres judíos que un gentil no comprendía. Y hay fuerte evidencia de que es, tal vez sea, el primero de los evangelios. Y muchos opinan que Mateo y Lucas lo pudieron consultar a la hora de confeccionar sus propios escritos. Aquí tenemos 2 bosquejos más muy interesantes. El servicio del siervo, los primeros 10 capítulos, el sacrificio del siervo, del 11 al 15, donde ya se perfila de una manera muy clara el Señor se encamina hacia la muerte, y finalmente el éxito del siervo allí en el capítulo 16 en su resurrección. Pero también, tomando aparte la primera parte, el primer capítulo, los primeros 13 versículos, podemos bosquejar este evangelio geográficamente. Por un lado tenemos la predicación del siervo en Galilea, y parece el Señor trabajar en toda esta área que el pastor visita y que yo visité junto con él el año 2018. Cuánta emoción nos da visitar esa zona, llegar al mar de Galilea, subir en aquellos barcos, comer aquellos pescados parecidos a lo que Pedro pudo pescar también, y visitar aquellas zonas donde el Señor se movió en Galilea. Luego hay otra zona de Perea, una zona más bajo dominio gentil, a donde el Señor se retiró, también para trabajar en la vida de los discípulos en una manera más personal, más tranquila, pero finalmente nos encontramos con la pasión del siervo cuando él ya se encamina desde el capítulo 11 viajando hacia Jerusalén. Dice el capítulo 11, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Así que, hermanos, con esto entonces llegamos al final de nuestra clase hoy, siendo respetuosos a la hora. No vamos a entrar en Lucas porque no vale la pena correr. Creo que es un evangelio tan bonito que bien merece la pena que le dediquemos la próxima clase, la primera parte a Lucas y la segunda a Juan, y así podremos ir avanzando. Como sabéis,
Tengo siempre la disposición de mi corazón para cualquier pregunta que luego podáis hacerme llegar. Si me la hacéis por escrito a través del WhatsApp o a través de un correo electrónico, eh, con todo gusto las responderé al comienzo de la clase próxima si considero que puede ser de interés general y si no, os la responderé en una manera personal a lo largo de la semana. Vamos a orar. Padre, nos inspira la vida de Jesús. Gracias por estos preciosos evangelios, donde está plasmada la vida, las huellas de aquel en cuyas pisadas nosotros queremos también caminar. Nos ilusiona, nos bendice, nos emociona, Señor, pensar en Jesús como Rey, pero luego también verle como siervo. Qué tremendo ejemplo de entrega, de sacrificio. Cuánto nos humilla, Señor, cuando hay tanto orgullo en nuestros corazones. No podemos menos que pedir perdón y levantarnos de este estudio con el claro propósito de permitir al Espíritu de Jesús marcar nuestro carácter, moldear nuestra vida y hacernos más semejantes a Él. Gracias, Señor, por este tiempo, que sea de mucha bendición para mis hermanos, como lo es para mi vida en esta hora. Lo pido orando a ti, agradecido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.